hablan esta interesante conversación de si me amas o no me amas, ahí se menciona pastorear y se menciona apacentar. La semana pasada vimos lo que es apacentar, que tiene que ver con alimentar y básicamente se hace con dos cosas: predicación y enseñanza. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Y ahora vamos a comenzar a ver pastorear. Ahora sí que la parte más complicada. Obviamente predicar no es sencillo. Los que tienen que predicar cada 8 días me entienden, ¿verdad? Que no es tan sencillo preparar. O sea, uno prepara un sermón allá cada año. No, pues está bien, pero cada 8 días a la misma gente es una agonía a veces. Entonces, no es sencillo. Sin embargo, pastorear llega a ser todavía más agotador, que es lo que vamos a ver. Pero bueno, damos gracias a Dios que Él nos fortalece, porque Él nos llama, pero Él también nos fortalece. Entonces, vemos ahí el punto 2 que dice que pastorear significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar. Ahí estamos en sus notas. Dice, pastorear requiere de mucha dedicación y paciencia, ya que no estamos hablando de predicar el domingo, sino de atender a las ovejas, es decir, de atender a la gente, de estar con la gente, de caminar con ellos. No olvidemos que no todos avanzan al mismo tiempo, esto es parte del asunto, que uno quisiera que todos nos entendieran a la primera, que todos reaccionaran de la misma manera, pero la realidad es que eso no va a ser posible nunca. Y tenemos que estar conscientes de eso, que unos avanzan más que otros. Depende de muchos factores. Ahorita orábamos con mi esposa y bueno, y simplemente recordábamos que nosotros tenemos que sembrar y cosechar, pero el crecimiento lo da Dios. Yo no puedo hacer crecer a la gente. Ningún pastor puede hacer crecer a la gente. Eso lo hace Dios. Dice, pastorear es un trabajo constante. Ahí esa palabra constante hay que subrayarla porque así es. Es un trabajo constante y a largo plazo que requiere de mucha perseverancia. Y bueno, ahí viene una lista larga que ni quiero repetir. Vámonos al siguiente bloque donde dice, si observamos bien. ¿Está por ahí? Si observamos bien. Sí, hágame con su dedito para saber que sí está ubicado ahí, para que no... Muy bien, si observamos bien, dice la definición de pastorear, que incluye, otra vez, atender, mantener, cuidar, guardar, gobernar, bueno, otra vez mandar, dice, tiene un sabio equilibrio. A lo mejor no había observado eso, pero es importante que observe esa parte. Hay un equilibrio entre atender y entrenar. Un equilibrio entre cuidar e impulsar, es decir, no se trata solo de cuidar, no se trata solo de atender, tampoco se trata solo de entrenar. Tampoco se trata de activar. O sea, esto es algo bien importante. Ojalá me preste mucha atención porque tenemos que mantener el equilibrio. Cuido y entreno. Cuido y entreno. No solo cuido, tampoco no solo entreno. Esto es importantísimo. Tenemos que mantener. Entonces yo tengo que estar observando. ¿Sabes qué? Creo que últimamente solo ha sido cuidar, apapachar, sanar, ¿verdad? Chiquear y nada de entrenar. O al revés, creo que todas mis prédicas y creo que todas las clases y todo ha sido puro entrenar. Actívate, vamos a hacer. Y nada de atender. Si nos vamos a cualquiera de los dos extremos, la iglesia no va a estar sana. Pastores que están escuchándome, este es un equilibrio muy importante. Hay que cuidar y hay que entrenar. Hay que entrenar y hay que cuidar. ¿Ok? Dice aquí mismo, si nos inclinamos a cualquiera de los lados, la iglesia no será sana. Así que como pastores y líderes debemos vigilar. Échale un vistazo a tu menú. Échale un vistazo a lo que estás enseñando. Si es pura actividad o es puro apapacho. ¿Ok? Dice, la parte del cuidado y atención puede abarcar 3 áreas. O sea, de hecho no puede, de hecho las abarca. Ahorita vamos a enfocarnos solo en la parte de cuidado y atención, ¿ok?
La parte de activar va a venir más adelante. Por eso pastorear es más complicado que solo apacentar. Acuérdense que apacentar es, le doy una clase, una prédica y ya. No, esto tiene que ver con nutrir, es como educar a los hijos. Es como hay que ver, ¿verdad?, cómo va la cosa. Entonces, tenemos que estar conscientes que el cuidado de la gente, la atención de las personas, abarca las 3 áreas del ser humano. Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Eso va en la línea. Espíritu, alma y cuerpo. Eso va ahí en su línea. Entonces, mis amados consiervos, como pastores, como líderes, tenemos que estar preparados para atender las 3 áreas. Ahora, obviamente, la parte del cuerpo, pues es como la menos que nos toca. Ahí mejor los mandamos con el médico o con el nutriólogo o con el, no sé. Pero lo que es el alma y el espíritu es prioridad. Por supuesto que también tenemos que de repente, y bueno, ya más adelante se va a dar cuenta que muchas de las situaciones que la gente tienen que ver con su cuerpo y usted tiene que saber identificar a eso también. Entonces, bueno, hay que estar preparados para servir, para entender que la gente no solo es puro espíritu, la gente no solo es pura alma, la gente no solo es puro cuerpo, tienen espíritu, alma y cuerpo. Y estamos tan entrelazados, yo no puedo decirle dónde empieza tu espíritu y dónde acaba. No puedo decirle aquí está tu alma y hasta aquí está. No se puede porque estamos tan entrelazados que no podemos separarlos. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, cuando una de las 3 áreas está afectada, las otras 2 también lo están. Eso es importante que lo entendamos. Si una persona está lastimada, por ejemplo, ahora que yo he estado batallando con la salud o que estoy en este proceso, mi alma se afecta. O sea, a veces estoy muy animado y a veces estoy muy desanimado. Mi espíritu también, a veces percibo a Dios muy fácil y a veces por más que le hago, no más nada. Entonces, es importante que entendamos esto. Las 3 áreas están muy ligadas y si una de las 3 está afectada, las otras 2 también se afectan, ¿ok? Bueno, vamos, dice, vemos a nuestro Señor enviando a sus discípulos a realizar la tarea. ¿Cuál tarea? La de cuidar, la de pastorear. Y ahí en Mateo 10:1 es un ejemplo. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, hay que prestar atención a esa palabra, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y les dio autoridad para sanar toda enfermedad, tiene que ver con el cuerpo y con el alma, y toda dolencia. Ahí están involucradas las 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y lo interesante es que nuestro amado Jesús nos da autoridad para poder realizar estas tareas. No se lo gana usted, la autoridad no te la ganas, solo la recibes. Ojalá escuches esto que te estoy diciendo, porque el diablo te va a hacer creer que tú te tienes que ganar esa autoridad haciendo cosas, teniendo actividades religiosas. Solo se recibe la autoridad y solo se cree en lo que Jesús nos dio y uno simplemente aprende a usarlo y ya. Entonces, con todo esto entendemos, o sea, con lo que acabamos de leer ahorita y con lo que leemos en este versículo de Mateo, pastorear, número 1, indica o incluye, pastorear es liberar al cautivo, eso es pastorear. Liberar al cautivo. Esto obviamente tiene que ver con echar fuera demonios. Esta tarea, interesante tarea, ningún grupo de personas o ningún sector de este mundo va a realizarlo más que la iglesia. Ningún doctor va a echar fuera demonios, ningún psiquiatra, ningún político, ningún profesor de escuela, ningún ingeniero. Solo los hijos de Dios tenemos autoridad para echar fuera demonios. Es el privilegio y la responsabilidad única.
única de los hijos de Dios. Entonces, obviamente, como pastores, debe ser parte de nuestro trabajo al pastorear, porque como es cuidar, como es atender, tenemos que discernir. Y aquí, pues, voy a hablar un poquito algunas cosas un poco difíciles, pero que es necesario que sepamos acerca de lo que es la liberación. Dice, echar fuera demonios, sanar, liberar, restaurar es parte de pastorear. El Espíritu Santo nos fue dado como al Señor Jesús para ejercer esta función. Acuérdense lo que dice Lucas en Isaías también, 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido ¿Para qué es la unción? Aquí está. Para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, aquí está el Evangelio. Nos ha sido dado el Espíritu de Dios para ser enviado a sanar a los quebrantados. Aquí está sanidad del alma. Más adelante hablamos más de eso. También a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí está la liberación. Para esto nos fue dado el precioso Espíritu Santo, para esto nos ungió. Cuando dice recibiréis poder, aquí está, no solo es predicar, sí incluye obviamente predicar el Evangelio, pero también está sanar, también está liberar, también está restaurar. Para esto nos fue dado el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, es un error tanto ignorar la actividad demoníaca como demonizarlo todo. Aquí está el asunto, hermanos. Miren, realmente esto sería una clase aparte. Hablar de lo que es la liberación y toda la actividad demoníaca es una clase aparte. Ahorita solo le voy a dar una embarrada, porque tiene uno que estudiar más estas cosas y tener conocimiento de estas cosas. Aquí simplemente vamos a ver algunas cosas que yo consideré importante, que por eso las incluí. Pero aquí he observado los dos extremos, en donde ignoramos la actividad de Satanás y de los demonios, y eso es un error gravísimo, o donde le echamos la culpa de todo al diablo, lo cual también es un error. Entonces ahí tenemos que pedirle sabiduría, hermanos, al Señor, decir, bueno, a ver, esto que está pasando, ¿qué es? ¿Es demonios? ¿Qué es? Siempre tenemos que preguntar eso porque es importante. Los demonios sí existen, yo sé que usted lo sabe, ¿ok? Y nos toca echarlos fuera. Mire, los demonios son mentirosos y son invasores. Tenemos que verlos como invasores. Eso es lo que son. Son invasores, o sea, si lo ponemos son como lo que llamamos los paracaidistas. Esa gente que va y se hace su casita en terrenos que no son de ellos, en lugares que no le pertenecen. Son invasores, son paracaidistas. Los demonios es exactamente. Van y se meten a lugares donde realmente no les pertenece, pero ellos dicen esto es mío. Igualito que los paracaidistas. Ellos pelean por eso y dicen que es de ellos. Así son los demonios. Entonces tenemos que entender esta parte, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, es muy importante conocer sobre la actividad demoníaca y depender, aquí subraye eso, depender del Espíritu Santo para ministrar liberación. Hay personas que son más usadas en la liberación que otras. Nuestra hermana Linda podría darnos una clase perfectamente bien al respecto. Ella ha tenido unas experiencias impresionantes. Ya luego nos contará hermana Linda cuando nos toque esta clase. Ahorita nada más vamos a hablar por encimita, porque es parte de nuestro trabajo, ¿ok? Pero tenemos que depender del Espíritu Santo para ministrar libre. Vamos a ver brevemente los tipos de manifestaciones demoníacas más comunes. Realmente lo hemos encerrado en tres cositas que normalmente los demonios, o bueno, estamos englobando en la actividad demoníaca. Número 1 se llama circuncisión. Es una palabrita dominguera, ¿verdad? Que no usamos. Pero ¿esto qué significa? Son lo que se llaman vejaciones externas, como ruidos en las casas, golpes, ¿verdad? Que se escuchan cadenas, cosas en los lugares. A eso se le llama
circuncisión. Es una actividad demoníaca, ¿verdad? Que se manifiesta en las cosas físicas. Ahora, fíjese, hablar de esto, ya empezamos luego a... Ay, entonces, ¿qué tal si es un demonio, verdad? Lo que se escucha. No, es tu vecino que está roncando, nada más que la pared entre tú y ella está muy delgadita. Entonces, no alucines, ¿verdad? Pero obviamente sí existe esto, eso de que se me sube el muerto, esas cositas, ¿verdad? A eso se le llama, es una actividad demoníaca. Número 2, opresión. ¿Qué es la opresión? La opresión son los espíritus inmundos o los demonios que tienen influencia, chéquese la palabra que estamos usando, influencia sobre la persona. La manipulan mediante mentiras. Obviamente la persona que está siendo manipulada no está consciente que son mentiras. Esa persona cree que es verdad, pero eso es parte del engaño. Obviamente los demonios oprimen en las emociones, en los pensamientos, y como resultado hay tormento. Eso es cuando hay opresión. La persona está siendo atormentada en alguna manera, sus emociones y sus pensamientos. La persona oprimida puede sentir mucho temor, un temor no normal, aterrador. Esto es fuerte, ¿ok? La persona que lo está sufriendo lo siente muy real, y los que están afuera uno piensa que están exagerando. Pero esto es parte de una opresión, ¿ok? También puede percibir presencias extrañas, ver sombras, ver figuras, bla, bla, bla. Todo esto es opresión. Y tener pesadillas. Y esto puede suceder con los niños, incluso los adultos. Esto es real. Yo sé que quizás aún usted lo ha vivido, o con ovejas suyas, ¿ok? También escuchar voces o sonidos extraños. A esto se le llama opresión. Número 3, posesión. La diferencia, ¿dónde está? Bueno, la posesión en esta etapa es cuando no hay ya una opresión, sino que el espíritu inmundo ya controla totalmente a la persona en cuestión de la voluntad. Es lo que leemos con el endemoniado gadareno, por ejemplo. Ahí dice claramente que este hombre nadie lo podía sujetar, andaba desnudo, se cortaba, o sea, este hombre actuaba en contra de su voluntad. Básicamente la persona se convierte literal en un títere del demonio. Esto es ya una posesión, y es la diferencia entre una opresión. La opresión es nada más ejerce, pues ya lo vimos, ¿no? Tormento, pero todavía hay voluntad, todavía hay como entendimiento. La otra ya no. Ahora, esto llega a ser muy complicado a veces porque hay enfermedades que pueden tener como ciertas manifestaciones que parecen demoníacas, y es ahí donde necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, porque no todo enfermo está endemoniado, pero alguien endemoniado u oprimido puede estar enfermo. Espero que me haya dado a entender. No todo enfermo está endemoniado, pero toda persona oprimida puede mostrar enfermedad. ¿Ok? Ahí está, espero que me dé a entender. Humanamente, dice aquí, humanamente, nuestra fuerza es difícil. Por eso hay personas que dicen, es que tengo esto, tengo lo otro, ya fui con el médico y no tengo nada. Dice que no tengo nada, que son mis nervios. Ya desde ahí uno ya empieza a ver foquitos rojos, dices, ay, esto está extraño. ¿Ok? Humanamente es difícil distinguir si el problema que presentan las personas es una opresión o una posesión demoníaca. Por lo confuso los síntomas se pueden confundir, ¿ok? Por esta razón necesitamos discernimiento en el Espíritu Santo, importantísimo. No toda persona que está enferma, esto ya lo dije, o en crisis está endemoniada, pero toda persona endemoniada puede presentar enfermedad o puede presentar una crisis. Hay cosas muy específicas, esto que viene es muy fuerte, pero esto es muy específico que manifiesta un endemoniado. Es decir, lo que vamos a ver ahorita
ninguna enfermedad ni mental, ninguna crisis va a manifestar esto, porque estos son cosas que vamos a ver que son sobrenaturales, pero que suceden. Y aquí la hermana Linda nos va a decir amén, porque yo sé que ella ha visto esto. Yo no he visto todo esto, pero ella sí. Número 1, señales psíquicas. Es decir, cuando una persona está endemoniada, controlada por un demonio, hay señales psíquicas. ¿Como cuáles? Número 1, demostrar una locura furiosa y un odio hacia Dios y cualquiera de las cosas sagradas. Hay un odio hacia las cosas sagradas. Cosas sagradas como qué? Como la alabanza, la oración, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, etcétera. Hay una furia. Ahora, sin embargo, aun cuando esto es una característica como muy obvia, también aún así tenemos que tener cuidado. Yo le quiero contar un testimonio. Bueno, son 2. No sé hasta dónde voy a avanzar, pero no tengo prisa. Yo prefiero quedar bien claro con estas cositas. De 2 ocasiones que me tocó con supuestos endemoniados. Yo creo que sí había opresión, pero no posesión. ¿Ok? Acuérdense que hay una diferencia. El primer caso nos sucedió en Uruapan. Estábamos ministrando en una iglesia y la presencia de Dios estaba bien hermosa al final de la reunión. Estábamos orando por la gente y fue un tiempo muy bonito. Y de repente yo estaba orando por la gente y de repente en el fondo de la iglesia, bueno, más bien a la entrada, empezó a escucharse mucho escándalo y gritos, y alguien viene a decirme: pastor, una mujer está endemoniada. Y yo: asústame, bubulubu. Bueno, pues que venga, ¿no? Hay que sacarle el chamuco. Y bueno, ahí voy, y pues lo primero que me encuentro fue una mujer en histeria total. O sea, algo parecido a este punto. Digo parecido porque realmente un endemoniado está peor. Parecido a este punto, histérica totalmente, y como a 20 hermanos rodeándola y echándole montón y diciéndole: en el nombre de Jesús sal, así como todos hechos bola, todos en histeria. Y yo me quedé y lo primero que hice fue orar. Dije: Dios, ¿qué hago aquí? O sea, esto está fuera de control. Aquí todo el mundo está loco queriéndole sacar el demonio a la mujer, y la mujer, lo que esta mujer gritaba, así histérica, se jalaba y decía: Dios no existe, Dios no existe. Yo dije: ¿en serio? Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es intentar guardar la calma. Esto es importante. Intentar guardar la calma. Entonces yo me puse a orar, dije: Dios, dime qué es esto, de qué se trata. Y yo pude escuchar al Espíritu Santo decirme: pregúntale a la mujer si ha sufrido mucho. Fue lo único. Yo no escuché: repréndele, sácale el demonio. Entonces lo que hice fue preguntarle: ¿alguien sabe cómo se llama? Y creo que se llamaba María, no recuerdo. Ya me dijeron cómo se llamaba. Entonces intenté, porque la estaban intentando agarrar, ellas gritando: Dios no existe, Dios no existe. Y todo el mundo reprendiendo. Entonces lo que le dije: ¿saben qué? Cálmense, tranquilos. Yo intenté acercarme y le empecé a llamar por su nombre: María, ¿me escuchas? María, María. Y entonces le hice la pregunta que Dios me dijo que le hiciera. Por eso es importante depender de Dios. Y le dije: María, ¿has sufrido mucho? Y haga de cuenta que si le hubiese dado como una cachetada, y reaccionó y me miró. Y le dije: ¿verdad que has sufrido mucho? Yo le miré a los ojos y le volví a hacer la pregunta. Y cuando le volví a hacer la pregunta, ella se soltó a llorar como una niña. O sea, toda aquella aparente furia de que Dios no existe y todo esto, que obviamente nos asustamos cuando: ay, ¿cómo no? Dios sí existe, ay, que no diga estas herejías. Estaba en una crisis emocional a tal punto que su dolor le hacía creer que Dios no existía por tanto sufrimiento. Entonces, para no hacer la historia tan larga, la mujer obviamente se cambió, se soltó a llorar. Les dije: traigan una silla, se sentó, me senté junto a ella y empezamos a hablar. Y realmente, repito, esta mujer lo que tenía era eso, o sea, pero yo no sabía. Si yo no oro, si yo no le pregunto, a lo mejor me hubiera unido al grupo de los 20 hermanos a intentar sacarle el demonio como todos lo estaban queriendo hacer.
pero tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que creer que Él habita en nosotros y que Él nos llamó a hacer esto y que Él nos va a decir qué hacer. En la otra ocasión fue, no sé si más interesante o igual, fue en un congreso, ahí bueno, ahorita es más vida, pero en Vida Abundante, en aquel entonces, cuando se hacían los congresos de jóvenes, creo que eran como 2,000 chamacos, y estaba a reventar el auditorio, a reventar de jóvenes. Yo recuerdo bien que no cabía un alfiler, estábamos en la alabanza, todos brincando, una euforia tremenda, no había ni una silla, todos parados, y de repente, en medio del auditorio, un joven salta un poco más de lo normal y se va hacia atrás, y se cae encima de otros y empieza como a convulsionarse, algo parecido a eso. Entonces pues luego ahí otra vez llamar la atención, ¿verdad? Hacerle bolita. Me acuerdo que intentaron sacarlo y pues un relajo porque éramos tanta gente. Entonces bueno, para no se les estar tan larga, lo sacaron, lo llevaron a la oficina. Y allá en la oficina intentaron, no sé si orar por él, yo no sé, yo no estaba ahí todavía. Pero en eso mandan llamar a Roberto Evans, que estaba Roberto Evans ahí, usted lo conoce. Entonces también me hablan a mí, me dicen, pastor, que venga a ayudar, porque hay un endemoniado ahí en la oficina. Yo dije, bueno, pues vamos. Pero yo cuando vi a Roberto Evans, yo como que me quise poner atrás de él, dije, a fin que este es el ungido, ¿no? Ya, el miedoso, hay que aprender. Entonces, llegamos. Y yo me acuerdo que Roberto Evans entró y vio el show porque eso parecía. O sea, el tipo estaba en el suelo y los demás intentando agarrarlo y solo miró y volteó para todos lados y volteó y me vio a mí y se salió y se fue. No hizo nada. Y yo dije, ¿y ahora yo qué hago? Otra vez. Ahora, de repente el muchacho se quedó como muerto. ¡Pum! Así como perdido y pues todos así. Entonces ya para esto ya habían llamado a la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces llegaron en un instante los paramédicos, le revisaron todos los signos vitales y dijeron, este muchacho físicamente no tiene nada, sus signos vitales están bien, su corazón late bien, su respiración está bien, su presión arterial está bien, su pulso está bien, pero el tipo estaba como desmayado. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Quiere que nos lo llevemos? ¿A dónde lo llevamos? Entonces yo dije, no, otra vez a orar. Y para no se la estaba ya más larga, otra vez el Señor me dijo, dile que se calme. Así, así, hermanos, o sea, y eso fue lo que hice. Me agaché al suelo, le hablé por su nombre igual y le dije, ya cálmate. Así lo toqué, ya cálmate. Y que empiece a abrir los ojos. Yo no sé si estaba haciendo teatro. Yo no sé qué pasó realmente, pero así se resolvió. El cuate abrió los ojos como diciendo, ya me cacharon. Y ya, se paró, hablé con él, oré por él y nos regresamos al auditorio. Entonces, mire, hermano, yo no sé por qué estas cosas suceden. Lo que estoy intentando decirle es que sí hay cosas que parecen ser demonios y hay veces que es una mezcla de manipulación, a lo mejor sí influenciado por los demonios, pero tenemos que discernir, tenemos que depender. Bueno, entonces el punto 1 es que un endemoniado segurito no se va a poner feliz ni con la alabanza, no se va a poner feliz cuando usted le cite la Biblia, no se va a poner feliz cuando usted le hable en el nombre de Jesús, o sea, va a mostrar furia, ¿ok? Número 2, la segunda característica psíquica es la xenoglosia. Esto es hablar idiomas desconocidos. Sostener conversaciones, incluso en tales idiomas, así como entender. Ahora, obviamente, algo que no tenemos que hacer es ponernos a dialogar con el endemoniado. No vemos a Jesús dialogando con ningún demonio. Lo que sucedía casi siempre era cuando se enfrentaba con un endemoniado, es que el endemoniado, el que hablaba, decía, ¡ay, Jesús, hijo de David! O tú quieres el santo, has venido aquí. O sea, ellos hablaban, pero no vemos a Jesús contestarle y decirle, sí, hasta que alguien me entiende, o tú, qué bueno que me reconoce. No, simplemente les decía, ¡fuera! Y ya. O sea, no alegaba, no
hablaba. Eso es algo que tenemos que prestar atención. No alegar. La única ocasión, y que la verdad sí se me hace un poco, digo, caray, cuando Jesús le hace una pregunta al endemoniado, fue al gadareno, que le pregunta, ¿cómo te llamas? Es la única vez. Ahora yo me quedé pensando y dije, ¿por qué nuestro Señor le preguntaría? Ni modo que Jesús no supiera cómo se llamaba. Ni modo que Jesús no supiera cuántos demonios. O sea, es Dios. Lo sabe todo. Yo creo que eso quedó registrado como enseñanza para nosotros. Porque obviamente nuestro Señor Jesús sabía con quién estaba tratando. Sabía que era una legión, sabía todos, Él sabía. Pero Él preguntó esto para que se registrara ya nosotros. Porque nosotros quizás lo más que podemos hacer es eso. Si de plano no sé con qué estoy tratando y no puedo discernir y la voz de Dios, quizás pueda preguntar cómo te llamas, pero más de eso, pásame tu teléfono y en dónde vives y a qué horas vas por el pan. Obviamente no. Eso no lo vamos a hacer, o sea, es para afuera y ya está. Pero si hablan otros idiomas, ¿verdad? Estos son cosas sobrenaturales que suceden. 3, clarividencia. Clarividencia. Esto significa descubrir cosas. Es como un poquito parecido al discernimiento, a la parte. Es como adivinación, vaya. Es espíritu de adivinación. Ellos saben ciertas cosas, ¿verdad? Y que obviamente eso intimida si usted se deja envolver. Cosas ocultas, etcétera. Por eso es que no debemos escuchar. Miren, que el Señor nos ayude a recordar esta verdad siempre. Satanás y sus demonios son mentirosos. Son mentirosos. Entonces, prácticamente lo que aleguen, lo que digan, tienen un solo objetivo: engañar. Por eso ni preste atención. O sea, tú te callas y te sales fuera en el nombre de Jesús. 4. Manifestar una fuerza psíquica y moral superior a la normal. 5. Prosopesis. Prosopopesis. Qué palabras tan domingueras, ¿verdad? Sufrir una transformación integral en la personalidad primaria y exteriorizar personalidades nuevas y desconocidas. Aquí simplemente me hace recordar la historia de la adivina de Endor, en la historia de Samuel con Saúl. Cuando Samuel ya había muerto y que Saúl va a consultar la adivina, y que bueno, pues como adivina invocaba demonios, y dice que se apareció Samuel. Obviamente no era Samuel. Pero aquí es lo que entra esta parte. Sufren transformaciones. ¿Sí? Son cosas sobrenaturales. Ahora vamos a ver señales físicas de un endemoniado. Señales físicas. Número 1, sansonismo. Sansonismo. Es decir, que manifiestan una fuerza física superior a la normal o a la constitución que tiene la persona. Usted puede ver quizás a una mujer endemoniada, delgadita, que no puede con 5 tipos más fuertes que ella. Y es ahí donde dices, no manches, no podíamos agarrarla porque es una fuerza superior a la normal. A esto se le conoce como sansonismo. ¿Ok? Número 2, transfiguración. Experimentar transformaciones físicas o en el parte del cuerpo. Por ejemplo, la mirada vidriosa, fea. Fea. No sé cuántos han visto a un endemoniado, pero la mirada está fea. Mirada perdida. Cambio de color en la piel. No sé, puede tornarse oscura o media fea, verdosa, o yo no sé, pero hay un cambio de color también en la piel en ocasiones. También se les pueden estirar
facciones, alargar, ¿verdad? Son cosas así de película, ¿eh? Pero sucede, las extremidades, sus manos. Número 3, transformación de la voz en tono, cadencia, pronunciación, calidad. Por ejemplo, que una mujer hable como hombre. De repente le sale el vozarrón y dices, ay, asústame. Son cosas sobrenaturales. Un cambio de voz, cambio de voz. Me permiten hacer, alguien me está llame, no sé quién es, pero está insistiendo mucho. Es que ya van como 5 veces que lo callo, pero vuelve a llamar, no sé quién sea. Acaba ahorita de volver a colgar. Ese es Renato, pero aparte estaba otro. Perdón, es que no sé, alguien está llamando, no sé si esto es parte de la interrupción de ya sabe de quién. Bueno, transformación de fonías, número 4. Es decir, fonías humanas en animales, gruñen, mugen, ruidos de animales, cosas también sobrenaturales. Número 5, efectuar violentas convulsiones y torsiones del cuerpo, movimientos antifisiológicos. Por ejemplo, girar el cuello y la cabeza más de lo normal o moverse como serpiente. Como si no tuvieran huesos, haga de cuenta. Así feo. 6, psicoquinesis, interferir en las leyes físicas, afectando el mobiliario y cosas en el entorno, es decir, se mueven las cosas, prenden o apagan aparatos electrónicos de lejos, se prendió la licuadora sola, la televisión, es parte de la influencia demoníaca que manifiesta. Número 7, levitación. Esto es contravenir las leyes de la gravedad elevando en el aire su propio cuerpo, o sea que flota. Bueno, hasta aquí le paramos con esa parte. Ahora esto obviamente tiene el objetivo de intimidar y de asustar. Pero es momento de recordar lo que dice la Biblia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre de ellos en la cruz. Él nos dio autoridad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces todo esto es recordar que Dios nos puso en autoridad. Y acuérdese que el otro es un mentiroso. Ahora, repito, hablar de esto es todo un curso, porque hay un montón de más cosas. Yo solo le di un poquito cosas importantes que consideré, repito, porque a veces, mire, otro testimonio de que se pueden confundir. Por ejemplo, alguien que tiene esquizofrenia, obviamente va a manifestar cosas que si uno no conoce o no entiende, puedes creer que está endemoniada o endemoniado. Porque un esquizofrénico escucha voces, por ejemplo, o ve cosas y para él son reales y actúa en base a lo que ve. Me acuerdo mucho, hace ya bastantes años de esto. Estaba yo trabajando también allá con el pastor Juan Speaker en el área de consejería. Y bueno, pues me dijeron, hay una persona aquí que creo que necesita liberación, pues recíbela. Y bueno, pues yo la recibí. Era un hombre con un aspecto muy desencajado, sucio, pero hasta cierto punto se podía dialogar con él. O sea, no era alguien que manifestara ninguna de estas cosas. O sea, podíamos hablar de Dios,
aunque su actuar era raro, su mirada era rara, pero no se enojaba, tampoco mostró nada de lo que ya dijimos. Sin embargo, yo empecé a hablar con él, ¿verdad? Y él me dijo, es que la gente piensa que estoy loca. Ya cuando habíamos agarrado cierta confianza, cosa muy importante, ya estoy hablando más de consejería, ¿ok? Habíamos agarrado cierta confianza, él me dijo, es que la gente piensa que estoy loco. Le dije, ¿por qué? Dice, porque ellos no ven lo que yo veo. Entonces yo obviamente pues le seguí la corriente respetándole. Le dije, ¿y qué es lo que tú ves? Es que tenemos una invasión de gusanos. Pero obviamente me lo decía sumamente serio, o sea, así muy... Es que tenemos una invasión de gusanos, pero la gente no me cree y piensa que está loca. Le digo, oh. Le digo, ¿y cómo sabes? Dice, porque yo los veo. Le digo, ok. ¿Y dónde están? Me dice, ahorita usted trae uno aquí. Y yo así. Ahí va uno, me dijo. Yo le dije, ok. Le dije, sí, yo no lo puedo ver, pero ¿tú lo ves? Sí. Ahí va uno. Quíteselo. Y yo... jugando un poquito, ¿verdad? Con él. Pero serio, porque yo dije, ¿qué tiene este hombre? Obviamente ya, para no ser la historia tan larga, obviamente tenía un problema de esquizofrenia y necesitaba medicamento. Y bueno, y obviamente también a Cristo y mucho discipulado. Pero estas cosas suceden, o sea, y si uno no está preparado, pues ahí te pones a quererle sacar demonios. Y cuando quizás es otra cosa, es un desbalance químico, una enfermedad mental, etcétera. Entonces tenemos que conocer y obviamente depender del Espíritu Santo. Ya lo dije antes. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Ya faltan 15. Ok. Entonces, bueno, número 1, pastorear es liberar. Pastorear es echar fuera demonios, sacarle la mugre, ¿verdad? La gente llega a la iglesia metida en cosas de ocultismo, hay que limpiarles de toda esa porquería, porque todo eso frena el crecimiento espiritual, la opresión demoníaca por causa de que abrieron puertas por pactos, etc. O sea, esto es todo un mundo que yo sé que la mayoría quizás entiende o no sé si lo entienda, pero hay que estudiar aparte esto. Número 2, seguimos hablando de pastorear. Pastorear también es, número 2, aconsejar y sanar al herido. Eso va en la línea. Pastorear es aconsejar y sanar al herido. Entonces no solamente los liberamos, vienen heridos en el alma y obviamente traen muchos pensamientos, ideas, conceptos del mundo, obviamente, como todos llegamos así, pensando que el pecado era bueno, ¿verdad? O que las cosas malas no eran malas. Entonces todo esto es parte de ser pastor. Por eso le digo que es más fácil ser predicador. Porque usted predica y se va. Pero esto es de tiempo, paciencia, perseverancia, mucho amor, mucha dependencia de Dios. Pero es muy gratificante cuando vemos a Dios obrar en la gente y cómo son cambiados, transformados, sanados. Vemos cómo llegan y cómo van y cómo terminan. Es muy, muy gratificante. El ministro no debe ser solamente un predicador de púlpito, estamos hablando del pastor, sino uno que debe ser conocido también como consejero del alma, así como el médico lo es para el cuerpo. La consejería, esto es algo personal, yo así lo divido, a lo mejor usted ha escuchado esto de otra manera, pero yo se lo voy a dar como yo lo aprendí, ¿ok? La consejería la divido en dos ramas. Consejería pastoral, número 1. Y sanidad interior, número 2. Para mí no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Ahora, esto que también estoy hablando igual es todo un curso, hermanos. O sea, ahorita solo igual es toda una embarrada. Pero esto de la consejería y de la sanidad interior, ya en su momento daremos clases de eso específicamente. Ahorita nada más es parte de lo que tenemos que saber, que tenemos que hacer.
¿ok? Pero son dos cosas diferentes. Yo tengo que saber cuándo es consejería pastoral y cuándo amerita sanidad interior. Porque la gente viene, ¿verdad? Quizás preguntando o con un problema, uno los escucha y tú tienes que aprender a discernir. Esto requiere liberación, sanidad interior y requiere un montón de cosas. No nomás orar, ¿ok? Entonces, todo hay que estar preparados. La diferencia entre consejería pastoral y sanidad interior está en que la consejería pastoral se enfoca más en los problemas y las situaciones del diario vivir, ¿no? O sea, eso es la consejería pastoral. Oiga, pastor, ¿qué hago, verdad? Mi hijo no quiere trabajar y nomás nos la pasamos peleando y le cuentan a usted su problema. Y tú dices, bueno, a lo mejor sí amerita sanidad interior, pero quizás es más dar un consejo de cómo lidiar el asunto. No sé, estoy inventándome aquí. Pero así está el asunto. La sanidad del alma tiene que ver con las heridas del corazón. Ahora, pregunta. A ver si alguien me sabe responder. Aquí es cuando extraño que sea presencial, porque me encanta interactuar. Pero pregunta, ¿cómo saber que alguien tiene una herida del corazón? ¿Cómo sabría usted que alguien tiene heridas del corazón? ¿Cómo saber que alguien está herido? Tan simple como una cosa. Si hay dolor, hay herida. Así de sencillo. Si hay dolor, hay herida. Ahora, yo creo que no es difícil que te des cuenta si hay dolor o no. Yo espero que no sea difícil para ti saber si hay dolor o no. ¿Cómo saber si una persona tiene dolor? Pues se le nota en su hablar, en cómo... Mire, cuando alguien tiene dolor de un asunto, inmediatamente le cambia el tono de voz. Por eso uno tiene que estar bien atento cuando aconsejas. Le cambia el tono de voz, puede ser que se le quiere la voz, puede ser que empiece a mostrar enojo, puede ser que empiece a mostrar desilusión, la mirada le cambia, su postura física cambia, empiezan a ponerse nerviosos, se empiezan a tocar las como yo me estoy haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque están tocando un área que les duele. ¿Ok? Hay algunas personas incluso que se les empiezan a manifestar manchas en la piel, sobre todo las personas blancas. Recuerdo mucho una mujer, ¿verdad? Llegó muy tranquila, muy guapa, muy nice, ¿verdad? Así como que no pasaba nada en su vida y de repente el Espíritu Santo nos fue llevando y cuando tocamos un tema en su vida le empezaron a salir unas manchas rojas en el cuello así horribles. Ella no se daba cuenta, obviamente, porque no se... pero yo la estaba mirando. De repente empezó a cambiar el color de la piel y yo dije, sus emociones aquí están... Eso me habla de que hay dolor y dolor es igual a herida, punto. Ya no le busques, ahí hay que tratar ese punto. O cuando alguien evita tratar un asunto, esa es otra manera. Es como en lo físico, ¿verdad? Si usted trae una herida y no quieres que te toquen, ¿por qué no quieres que te toquen? Porque te duele. Entonces es igual, haces una pregunta y le dan vuelta y no te la responden. Yo digo, a ver, ¿por qué no quieres hablar de eso? Pues porque obviamente hay dolor. Entonces estamos hablando de la diferencia. Ya. Ambas cosas impiden el crecimiento espiritual del creyente y sobre todo las heridas del alma. Por eso es que luego la gente dice, no avanzan, no avanzan. Pues están bien lastimados. Entonces hay que sanar heridas. Y eso le toca al pastor. Esto es pastorear. Las cuales, bueno, no sanan con el puro consejo. O sea, las heridas no sanan con el puro consejo. Es algo que tenemos que saber. Usted le puede aconsejar y aconsejar y aconsejar y no va a sanar porque hay que tratar la herida y hay que saber cómo tratar las heridas. El Espíritu Santo ahí pues obviamente es el que hace la obra. Dios mismo como pastor por excelencia nos da la pauta de cómo debemos tratar a las ovejas que nos encomendó. Según Ezequiel 34:16 dice, yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Bueno, eso no nos toca a nosotros. La apacentaré con justicia. ¿Ya es el receso? No. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la consejería pastoral. ¿Ok?
Así a grandes rasgos, porque repito, esto todo también es un curso específico. Pero vamos a hablar algunas cosas importantes. Ser consejero llega a ser cansado, la verdad. Pero eso no debe ser un pretexto para no aconsejar. En la Biblia encontramos que esto es parte importante de un pastor, aunque hoy en día en las iglesias se están levantando personas que se enfocan y se especializan en la consejería. Eso es algo que ha estado sucediendo en los últimos años, ¿verdad? Antes el pastor hacía todo, pero ahora hay ministerios de consejería, personas que se dedican especialmente a eso. Yo pienso que es bueno, pero eso no debería de que nosotros nos deshagamos de la gente. Ahí es donde yo creo que hay un equilibrio. Si hay alguien que puede ayudar, excelente, pero uno como pastor también debe tener injerencia y estar involucrado, porque eso, mire, la verdad es que ayuda tanto incluso hasta para predicar. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la condición del rebaño. Y quizás tú le estás hablando de cosas acá súper guau, las revelaciones increíbles, y cuando hablas con la mayoría de la gente te das cuenta que su entendimiento es tan corto y que no te están entendiendo nada. Entonces, pues, ¿para qué les predico de eso si ni siquiera lo entienden? Entonces ya mejor me bajo, pues un ejemplo. Entonces ayuda mucho. El pastor no debe estar ajeno al contacto con la gente ni a sus necesidades del diario vivir. Nuestra sociedad, hoy en día, y bueno, la verdad es que toda la vida, está caracterizada por estrés, tensión, depresión, inseguridad, desviaciones morales, etc. Y la gente necesita ser guiada y aconsejada para hacerle frente a estas situaciones. Estamos hablando de consejería pastoral, no de sanidad del alma. Sin embargo, hay pastores, esto me ha sucedido y pues sí, se me hace un poco lamentable, que creen que si solamente sus ovejas buscaran más a Dios y solo oraran con más fe, sus inquietudes, sus dudas, sus conflictos desaparecerían. Esto no es así, o sea, hay pastores que, usted lea más la Biblia, usted ore más. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, obviamente, yo he visto que las personas que oran y leen la Biblia avanzan y sanan y agarran onda mucho más rápido que los que nunca leen la Biblia. Obviamente, se nota, pero muchísimo. Cuando usted está aconsejando a alguien que sí está buscando a Dios y leyendo la Biblia, rápido salen. Pero si están atorados con pura lectura y pura, a veces no, o sea, requieren de que tú vayas y les ayudes en lo que ellos se fortalecen y siguen, porque tampoco se trata de que dependan de ti. Ese es el equilibrio. No deben depender del pastor, deben depender de Dios, pero hay momentos donde, pues, si se te quebró la piernita, a ver, córrele. No. Pues no se puede, y aquí dice que yo voy a sanar a la perniquebrada, o sea, a ver, pues esta no puede caminar porque tiene la pata rota. Tengo que sanarle la pata, ¿para qué? Para que siga avanzando. Ok, entonces aconsejar, bueno, no sé dónde estoy. A otros más son como el levita. Estamos hablando de pastores que no debemos actuar así. Otros pastores son como el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano. Están tan ocupados en sus estudios, en sus congresos, en sus actividades de la iglesia, que no tienen tiempo de atender al herido, ni escuchar, ni aconsejar a su rebaño. Eso tampoco está bien. Por medio de la consejería podemos ayudar a un creyente a apropiar, entender y vivir lo que les estamos predicando precisamente. Las enseñanzas, incluso profecías. A veces a alguien les da una profecía y la consejería pastoral les ayuda a ubicarla, ¿verdad? Aconsejar es una alianza entre dos personas para esclarecer las emociones y los problemas de la vida. Es la acción de ponerse de acuerdo para encontrar soluciones y tomar decisiones para el diario vivir conforme a la voluntad de Dios. En la consejería ayudamos a la reprogramación. Así le llamamos. La Biblia lo dice en Romanos, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable. Dice, y que no nos amoldemos a este siglo, no nos adaptemos, sino que por medio de la renovación, usa esta palabra, la renovación del entendimiento. Entonces esto es como la reprogramación. Como dije, la gente viene
con ideas, con conocimiento del mundo y que cree que es correcto, ¿verdad? No sé, un hombre puede pensar que como es hombre puede tener dos mujeres y es normal, y entonces usted ya lo lleva a la escritura y le enseña que no es normal, un ejemplo. Entonces, esto es lo que se hace en la consejería pastoral. Encontramos al apóstol Pablo, y con esto vamos al receso. Leemos esta parte que la verdad me gusta mucho, este versículo, enseñándonos sobre las actitudes. Fíjese, ¿qué actitudes tenemos que tener al aconsejar? Cuando vamos a aconsejar a una persona. Dice 2 de Corintios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjese primero cómo empieza hablando de Dios. Él es Dios de toda consolación. Es decir, que consuela aún las cosas más chiquititas y las más profundas y las más horribles, lo que sea, toda consolación. El cual nos consuela en todas, me encanta que dice que en todas nuestras tribulaciones, si se te murió la mascota, o si se te murió la abuelita, o si perdiste un coche, o si perdiste el trabajo, o si te dejó el marido, o sea, todas tus tribulaciones puedes ser consolado, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora aquí dice, tú eres consolado por Dios y con ese consuelo debes consolar a otros. Ahí está la importancia, ¿verdad?, de estar involucrado en la vida de la iglesia. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es decir, a veces, ¿por qué también los pastores nos pasan cosas feas? Pues para que aprendas a entender a tus ovejas. Bueno, con esto tenemos 3-4 minutitos de receso para que usted vaya al baño, tome agüita o se traiga otro café. Y ahorita regresamos.
cosas al mismo Ay, tiempo. pues es que se movió esta. Y voy a checar esta con esta. Ay, Verónica Briseño. Ay, Verónica Briseño. ¿Cuántas hojas nos faltan? No, no vamos a pensar, a ver si llegamos a casa. Yo creo que sí, porque esto nomás es como... ¿Cuántos minutos nos quedan? No sé. Uno. ¿Es a las 8:05? Hola, ya estamos acá, rápido se fueron los 3 minutitos, espero que haya alcanzado a ir al baño si necesitaba hacerlo. Y bueno, continuamos, estamos viendo lo que es pastorear. Pastorear tiene que ver con liberar al cautivo y número 2, pastorear tiene que ver con sanar, con aconsejar también a las ovejas. Y he mencionado que considero 2 tipos de consejería, la consejería pastoral que tiene que ver con las cuestiones del diario vivir, la vida cotidiana, y la sanidad interior, que son con las heridas del corazón. Y ambas se tienen que tratar de manera diferente. Estamos viendo que la consejería pastoral, aquí el apóstol Pablo dice que así como nosotros somos consolados, así debemos consolar a otros. Dice ahí, después del versículo que leímos, la consejería es un acto de amor, la verdad. Es un acto de amor. Usted mire, bueno, de hecho, una de las cosas que hizo que yo le dijera sí a Dios en cuanto al llamado, es que precisamente cuando a mí me ayudaron, yo estaba tan agradecido que alguien me había ayudado, que yo dije, Dios, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero ayudar a otros, porque yo salí muy bendecido. A mí, por ejemplo, me ministraron liberación sin que yo supiera. A mí no me dijeron qué me iban a hacer, simplemente me citaron un día tempranito, vente, y yo, pues, ¿qué van a hacer? No, tú vente. Y me acuerdo que me llevaron a un cuartito y entramos y había 3 fulanos allá adentro. Yo dije, ¿y estos qué onda? Dije, aquí ya la Gestapo. Dije, ¿qué me van a hacer? Me digo, tú tranquilo, tú sentadito ahí, no va a pasar nada. Tú nomás, vamos a orar por ti. Y no, empezaron a sacarme los chamucos sin que yo supiera. Y obviamente hubo un cambio en mi vida y pues después la consejería y la sanidad interior. Entonces es parte de mostrar amor. Entonces aconsejar es un acto de amor. Al acercarte para abrazarlos, curar sus heridas y guiarlos. Dentro de las cosas básicas, fíjese, nada más para que una checadita de cosas que usted y yo tenemos que saber. Estamos hablando de la consejería pastoral. Cosas tan simples como las que vamos a ver, pero tenemos que saber en el diario vivir los ciclos de la vida. Simplemente eso. ¿Cuáles son los ciclos de la vida normales que todo ser humano vive? Tenemos que saber que en cada ciclo puede a veces haber una crisis normal por el simple hecho de pasar de una etapa a otra. Ya que muchos de los problemas de la gente, ¿verdad?, tienen que ver porque estos ciclos no los saben entender, los ignoran, los desconocen o no saben cómo enfrentarlos. Entre estas cuestiones comunes, fíjese, cosas comunes de la vida están, número 1, el noviazgo. Yo empecé con el noviazgo. Simplemente eso, hay que saber enseñar, aconsejar sobre cómo llevar un noviazgo cristiano. A mí y a mi esposa en la consejería prematrimonial no nos enseñaron nada porque pensaron que ya lo sabíamos todo. ¡Y qué error! Porque como yo ya era líder de jóvenes en aquel entonces, tú ya sabes, y la consejería prematrimonial era puro cotorreo y café.
Y pues yo dije, pues si de eso se trata, pues está bueno. Pero no. Hay que enseñar incluso cosas que a lo mejor ya para los que estamos casados son obvias. Pero no, o sea, hasta como, ¿cómo darle un beso? ¿Cómo? Sí, o sea, olvídate del beso francés. Aquí hasta que estés casado te metes en las cosas internacionales. Antes no. Número 2, consejería prematrimonial. Yo ya le di mi testimonio. ¿Verdad? De que no nos dijeron nada, porque pensaron que ya sabíamos todo, pero hay que enseñar. Esto ayuda a los que van a contraer matrimonio a entrar a su estado civil con mayor preparación. Mire, simplemente una de las cosas que tratamos con mi esposa en la consejería prematrimonial, o sea, hablamos de varias cosas, pero una que la verdad nos gusta tratar es con las expectativas. Porque todos vamos con expectativas, entramos con expectativas al matrimonio y muchas de esas expectativas son bien irreales. Y si no están conscientes de sus expectativas irreales, ¿cuánta desilusión se van a llevar? Entonces, son cositas, por ejemplo, que hay que hablar y esto es parte de la vida. Yo, por ejemplo, me casé pensando que mi trabajo, mi papel principal era hacer feliz a mi esposa. Y mi esposa dice que sí. Aquí la tengo enfrente. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo la debo amar aunque ella no sea feliz. Entonces yo no entendía eso de verdad, o sea, cosas tan simples, pero yo entraba en crisis en más de una ocasión cuando yo sentía que no podía hacerla feliz y yo decía, no sirvo para ser marido, yo no sirvo para esto, y yo entraba en crisis por ignorancia, es pura ignorancia. Entonces son cosas del diario vivir, hermanos, o sea, esto no tiene que ver ni con demonios ni nada, es ignorancia, es consejería pastoral. También el matrimonio, ahí va en la línea. Obviamente el matrimonio, no, pues los que estamos casados nos damos cuenta que casarse es otra onda, ¿verdad? Por eso mi pastor decía una verdad tremenda. Decía, ¿quieres ser de veras espiritual? Cásate. Con eso. Y yo, soltero también se puede. No, ¿quieres practicar el perdón? ¿Quieres practicar la gracia? ¿Quieres practicar la misericordia? ¿Quieres practicar todo lo que la Biblia dice? Cásate. Entonces, el matrimonio hay que saber aconsejar cada etapa del matrimonio. No es lo mismo tener 5 meses de casado que 5 años. No es lo mismo tener 40 años de casado que 20. Cada etapa tiene, o sea, si tienes hijos, si no tienes hijos, si quién es más grande, si la mujer es más grande que el marido. Todos esos detalles influyen en la relación matrimonial y como pastores tenemos que contemplar todos los aspectos. Hay etapas del matrimonio donde son muy, pero muy vulnerables. Por ejemplo, cuando tienen niños chiquitos, puede ser, si tienen 3 chamacos entre 5, 3 y 6 meses, agárrense ese matrimonio porque es un tiempo muy complicado por unos buenos años. Porque los niños demandan un montón y obviamente hay mucho desgaste ahí en la mujer y obviamente en el marido y en esa etapa están queriendo comprarse coche al mismo tiempo y en ese tiempo están queriendo, ¿verdad?, dar un enganche para una casita y están queriendo hacer un montón de cosas. Hay mucha tensión y es simplemente un ciclo de la vida que tenemos que ayudar. Siguiente punto, educación de los hijos. También eso. Ya hemos hablado, por ejemplo, de que a qué edad los llevamos a su cuarto, ¿verdad? Los niños, por ejemplo. Hasta esas cosas. ¿Por qué es importante que no te bañes desnudo o desnuda con tu hijo de 5 años? ¿Por qué es importante que no le des besos en la boca? ¿Por qué es importante que tu hijo no se acueste en tu cama toda la vida? O sea, ¿por qué? Todo eso, cosas que vive toda la gente y que hay que decirles, mira, ¿por qué algunos papás ignoran que los niños de 2 años, entre 2 y 3 años, están en una rebeldía espantosa?
Y esto es parte de la vida. O sea, tú dices, pero es que ¿a qué hora se cambió este chamaco? Si era re lindo, pero nomás cumplió. Y es voluntarioso, retador, desobediente. Y uno dice, pero ¿qué le pasó? Es una etapa. Se le va a pasar. La adolescencia, o sea, todo eso tenemos que saber los pastores para instruir, que a veces simplemente es un tiempo que tienes que aguantar o que tienes que cambiar de táctica o que tienes que hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que saber. Educación de los hijos. Siguiente línea, segundas nupcias. Uy. Eso es un relajo, hermanos. Cuando alguien que estaba casado y se quiere volver a casar. Ahora, obviamente no puedes pues impedir esas cosas, pero la mayoría, la gran mayoría de las parejas no tienen idea de lo complicado que llega a ser volverse a casar. Y más cuando tienes a tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Los tuyos, los míos y los nuestros. Agárrense con una familia así, de verdad, agárrense. Porque los problemas son, ay, no sabe cuántos. No sabe cuántos. Y la mayoría de las parejas no tienen ni idea. O sea, piensan que, ya sé, ya estuve casado, ya sé más o menos de qué. Y ahora tengo a Cristo. No, obviamente Cristo ayuda muchísimo. Pero hay veces que se complican tanto las cosas. No, nomás le cuento tantito de un caso. De veras de telenovela. O sea, se casaron así, segundas nupcias. Y cada uno tenía sus propios hijos ya grandes. Gracias a Dios no tuvieron sus hijos. Pero eran tus hijos y mis hijos. Y para acabarla de amolar, ¿verdad? Bueno, no sé si para acabar, pero se enredó la cosa bien feo. Un hijo de él se enamora de una hija de ella. Ahora, obviamente, pues se podía porque no eran parientes. Pues no, sus papás están casados. Pero no sabe el relajo que se armó cuando se pelearon. Porque pues se casan entre, ay, al principio qué bonita familia, mira tu hija con mi hijo, ay, somos más felices, ándale pues. Y al rato que se agarran, entonces era tu hija, no, es mi... Y las broncas eran interminables, porque era, a per se para, es bien difícil. Bueno, nomás estoy dando ejemplos, pero todo eso tenemos que, a ver, tú para acá, tú para allá, cada cosa en su cajón, y a veces no es sencillo. El nido vacío es otra etapa de la vida que una pareja puede experimentar, sobre todo cuando se casan jóvenes, sus hijos crecen, se van rápido y se vuelven a quedar solos. Y a veces se dan cuenta que pues viven con un desconocido o con una desconocida y es volver otra vez a hacer cosas, etc. La muerte, simplemente. ¿Estás vivo? Te vas a morir. Y es parte de la vida. Pero entender, hermanos, el proceso de duelo, eso es tan importante. El proceso de duelo, usted como pastor o como consejero, se tiene que saber de memoria. Ahorita no voy a hablar cuál es el proceso de duelo, porque eso es otra clase. Pero se lo tiene que saber de memoria. Un proceso de duelo es así, 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 así. Porque cantidad de personas que obviamente pasan por estas cosas. Yo recuerdo mucho los años que estuve de consejero allá con el pastor Juan Speaker. Una vez me llegó un hombre de otra congregación que, bueno, le recomendaron que fuera y llegó muy mal, en un estado emocional muy, muy mal, una crisis emocional tremendo, alguien cristiano. Y el punto era que, pues, el camión del agua, ¿verdad? No sé cuál marca, no voy a decir ninguna marca, pero de los garrafones, echándose en reversa, atropelló a su hijo y lo mató. Entonces obviamente fue una tragedia, fue algo muy doloroso y esta persona, ¿verdad? Pues estaba muy mal. Pero en su iglesia le dijeron que no debía llorar, que tenía que estar agradecido porque Dios lo tenía en sus manos y estaba súper bronqueado el hombre porque estaba aguantándose todas sus emociones, pero aparte me dijo, pero no solamente he tenido ganas de llorar, me dijo, tengo una rabia, tengo una ira y no sé por qué.
Y cuando eso lo confesó allá en su iglesia, le dijeron que eso era pecado, que la Biblia hablaba de que no debía enojarse contra su prójimo. Ahora, sí es cierto, la Biblia sí habla de eso. Pero cuando yo escuché dije, pobre hombre, porque obviamente pues sus pastores o no sé, no conocían el proceso de duelo, no entendían el proceso de duelo. Y hermanos, con el simple hecho de que le expliqué, solo hice eso, le expliqué, mira, el duelo es esto, y se lo hice en una hojita, así, 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 así y así. Cuando yo le expliqué eso, se le abrieron los ojos. Me dijo, no sabe cuánto alivio siento porque todo eso lo he sentido y me siento tan culpable por sentir todo eso. Tan sencillo como explicarles lo que están viviendo y por qué lo están viviendo. Entonces, eso tiene que ver con la muerte. Segundo, bueno, ya no es segundo, no sé, el siguiente, las pérdidas en general. O sea, no solamente hablamos de la muerte, sino pérdidas, porque hay pérdidas tangibles y pérdidas intangibles. Y tenemos que saber identificar ambas. La gente llega y te está escuchando y tú tienes que decir, esto que me está contando es una pérdida intangible. Y como tal tengo que tratarla y tengo que ayudarle a vivir ese proceso. Y hay que estar preparados para eso. La depresión. Hay depresión clínica y esto ya tiene que ver con neuroquímicos, pero también yo recomiendo altamente que como pastor y consejero usted se sepa de memoria los síntomas de una depresión. Que usted sepa, a ver, haga preguntas. ¿Tienes esto? ¿Sientes aquello? ¿Te pasa esto? De memoria. ¿Por qué? Porque si usted le hace este test, así con puras preguntas, y dice que sí a la mayoría, depresión. Ahora, obviamente la depresión tiene que ser tratada, a veces clínicamente, pero muchas veces la depresión obviamente es el síntoma de algo. O sea, la gente se deprime por algo y hay que saber qué lo llevó a la depresión. Entonces, échate un clavado y a veces ahí entra la sanidad interior. Pero es algo que uno tiene que saber manejar. También hay que saber manejar los efectos negativos de algunas enfermedades. Efectos negativos. Es decir, si alguien tiene diabetes, ¿qué experimenta? Se tiene que saber eso, pero yo no soy médico. Pues sí, pero es que va a llegar diciendo, es que me siento agotado todo el tiempo. Me siento desanimado todo el tiempo. Y tú piensas que es un demonio, ¿no? Y le echas fue el demonio y sigue sintiéndose cansado. Y sigue sintiéndose sin ganas. Y sigue sintiendo agotado. Y lo que no sabes es que tiene una enfermedad crónica. Pero como lo ignora, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿ya te checaste? Hay que saber, o sea, ¿cuántos años tienes? Yo a veces escucho y digo, trato de pensar en todo, a ver, ¿será esto, será aquello? Obviamente orando. Yo a veces tengo que, ¿qué edad tiene, señora? No, pues 45. Yo digo, quizás la menopausia está rondando y usted no lo sabe. Y por eso anda tan enojada. Por eso anda queriendo matar al marido. Entonces, hasta eso tiene uno que hacerla de doctor un poquito, pero es parte de entender. Obviamente uno los manda al médico, pero si usted solo piensa que es emocional, o si usted solamente piensa que es un demonio, o si usted piensa que nada más orando se le va a quitar, a veces no sucede así. Por eso tenemos que estar preparados, espíritu, alma y cuerpo. La sexualidad, eso es otro relajo. Y la sexualidad en cada etapa de la vida. Es que mi niño se la pasa agárrese y agárrese allí, pastor, ¿qué hago? Hay una edad así. Se la pasa agárrese y agárrese. ¿Qué le digo? Que sea un cochino pervertido. Tranquila, enséñelo. O sea, está descubriendo su sexualidad y no tiene que hacerle sentir culpable ni transmitir el mensaje de que la sexualidad es sucia. No, hay que enseñarle. ¿Por qué sientes rico agarrarte tu pene? O sea, así, ¿no? Entonces uno tiene que... Ahora, obviamente si ya nos metemos en líos más profundos, como todas las desviaciones o inmoralidades o el quebranto sexual, como lo es homosexualismo, lesbianismo, todo eso es un relajo, hermanos. Y eso requiere la ayuda del Espíritu Santo y mucho conocimiento al respecto y mucha paciencia y acompañarlos. Estaba escuchando un testimonio que me impresionó mucho y sigo impresionado, la verdad, de una mujer, ¿verdad? Que cubana,
en el año 2003, creo, o algo así, o 13, no sé. Se decide operar para convertirse en hombre. Obviamente comienza a tomar las hormonas y se transforma. Usted lo ve en las fotos y haga de cuenta un hombre musculoso con pelos en la cara, en todos lados, y la voz, o sea, era un hombre. Y así vivió, se cambió el nombre, de hecho está su testimonio en las redes sociales, se cambió el nombre, se decía que se llamaba Mark, y se convirtió en uno de los líderes de lo que es el movimiento LGTB, todo esto que sabemos. Y se casó con una mujer que era hombre. O sea, un hombre que se cambió a mujer, igual se operó como ella, y bueno, entonces ella era hombre y él era mujer. O sea, es un relajo. Se casaron, vivían como una pareja. Usted los ve las fotos aparentemente felices, pero de la nada esta mujer hombre se enferma, empieza a bajar de peso, pensaba que tenía COVID. No tenía COVID, no sabían qué le pasaba, unas fiebres que no se le quitaban, bajó de peso rapidísimo, y para no ser la historia tan larga, ella escucha en su interior la voz del Espíritu Santo que le dijo: regresa a ser quien eres. Así está su testimonio impresionante. Y esta mujer hombre, ¿verdad?, deja de tomar sus hormonas, y obviamente pues sus operaciones, ya se habían quitado los senos, eso ya no se pudo. Se le cayó todo el pelo, era como un hombre calvo, ya no le pudo volver a salir, y ahora regresó a ser mujer con todas las operaciones, obviamente. Se volvió a cambiar el nombre y ahora anda testificando, diciendo que solo Cristo puede cambiar una vida. Después de haber sido convertida de manera impactante. Estoy hablando de una historia de sexualidad tremenda, y ella cuenta todo esto, cómo fue violada de niña, o sea, todo el quebranto sexual y cómo le han estado ayudando a sanar, a perdonar. Todo esto se lo cuento porque es parte de lo que nos toca hacer como pastores. Por eso tenemos que prepararnos. El divorcio. Siguiente línea. Obviamente no queremos que la gente se divorcie, o sea, tenemos que evitarlo a toda costa, pero a veces es casi imposible. Me ha tocado desesperadamente más de un caso en donde hemos hecho pues lo que podemos hacer humanamente por evitar un divorcio, y de todas maneras al final no lo podemos evitar. Pero tenemos que entender lo que vive una persona que se divorcia. Hermanos, la mayoría de la gente no lo entiende y juzgamos muy mal. Viven cosas muy, pero muy dolorosas. También yo les animo a que se memoricen los procesos de los estados de un divorciado, porque viven tipos de divorcio, no solamente el legal, divorcio emocional, psicológico, mental, divorcio social, o sea, y hay que entenderles toda esa parte, porque se sienten totalmente fuera de lugar. Hasta que Dios sana y restaura la vida de una persona así, que se puede volver a integrar a la sociedad, que se puede sentir ya no sucia, ya no culpable, ya no condenada, ya, o sea, es una serie de cosas tremendas que luego la gente no entiende, y a veces ni los pastores. Entonces por eso hay que estudiar también esto, conocer qué vive. Segundo, también tenemos que saber un poquito de asuntos legales. La consejería pastoral está llena de cosas legales. Oiga, que si el testamento, que qué hago, los demando, no los demando. O sea, te llegan con esas preguntas. Oiga, que no me pagó, que le presté dinero, que firmaste, no firmaste. O sea, dices, no soy abogado. Obviamente no somos abogados. Yo obviamente parte del consejo es, hay que buscar un abogado que te asesore, porque yo no soy abogado, pero hay que saber. Entonces, pero uno tiene que darles a veces una idea de qué hacer con asuntos legales también. Problemas existenciales, pues esos abundan, ¿verdad? Las crisis existenciales, ¿verdad? De que, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué debo estudiar? Ya no sirvo para esto, ya no sirvo para el otro, renuncio, no renuncio, me salgo, no me salgo, sigo, no sigo, etcétera. Problemas espirituales, eso ya lo vimos hace rato.
y problemas de adicciones, entre otras muchas cosas más. Todas estas cosas tenemos que tener idea para poder dar consejo pastoral. Que una persona con adicciones, híjole hermano, yo creo que es una de las cosas que hasta ahorita yo he encontrado más complicadas. Mucho más complicadas. Porque están tan enredados en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Están, híjole, yo a veces los he visto como los Mefiboset que habla la Biblia. Están lisiados. Están lisiados. Y habrá cosas que quizás ya no se pueden regresar. Obviamente un milagro, no estoy dudando. Pero yo he visto en más de una ocasión, recuerdo mucho un joven, sufría un montón. Luchaba muchísimo por no drogarse más, pero obviamente se había drogado tantos años que su cerebro estaba dañado. Ya es irreversible, o sea, y obviamente tenía arranques de ira y él no quería y era por parte del daño de su cerebro. Entonces, unos desánimos, unas depresiones que le venían, y hay que estar allí, yo me acuerdo allí, ayudándolo, animándolo, para que no volviera a caer. O sea, esto es solo un milagro, de verdad. Yo doy gracias a Dios por las personas que Dios llama para los centros de rehabilitación cristianos, porque de verdad que es un trabajo. ¡Ay! Ore mucho por ellos, porque la verdad tienen un trabajo, en serio. Bueno, dice aquí 14 tipos de personas que suelen acercarse para pedirte consejo. Son ejemplos, nada más de personas que luego se acercan a uno. Número 1, los que quieren una persona fuerte que los proteja. Es decir, es como si llegaran a ti diciendo, por favor, hazte cargo de mi situación, pastor. No te lo dicen con esas palabras, pero básicamente se quieren colgar de ti. O sea, no sabe cuántas veces nos pasa eso. Se quieren colgar de ti. Hágase cargo de mi situación, usted resuélvame el asunto. Y tiene uno que saber no caer en el juego, porque a veces te manipulan emocionalmente. Esto también es muy complicado. Número 2. Los que necesitan a alguien que los ayude a mantenerse en contacto con la realidad. Es decir, gente que no sabe si se está volviendo loca o si lo que siente es real o no es real. O están tan confundidos que no saben si lo que piensan es bueno o no es bueno. Así, de plano. 3. Los que se sienten desamparados en extremo y necesitan a alguien que los quiera. Nadie me quiere, no tengo familia, ni aquí, todo el mundo me dejó o todo el mundo se murió. Gente de verdad que está sola y que casi te están diciendo, cuídeme, hágase cargo de mí. 4. Los que necesitan de una persona disponible para sentirse seguros. Personas que son demandantes y absorbentes y que necesitan que tú estés disponible a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No sé si ya les conté esto, porque luego cuento los testimonios y no sé si ya se lo conté, bueno, se lo vuelvo a contar, pero yo no podía creer lo que mi pastor me contaba en una ocasión de una mujer que le llamó a las 2 de la mañana con una histeria, diciendo, pastor, tengo muchas cucarachas, venga y ayúdenme. Yo dije, nah, para eso me despertaba a las 2 de la mañana. Hasta eso, hermanos, quieren que vaya a matar las cucarachas a su casa. Son personas que necesitan ayuda. 5. Los plagados por un sentimiento de culpa. Uy, hay muchos así. Culpa obsesiva, que necesitan confesarse una y otra vez, y les explicas que Cristo ya los perdonó, pero ellos no se han perdonado y lo que quieren es que tú les quites la culpa a como dé lugar. Obviamente son personas muy heridas y hay que tener misericordia de ellos porque los ves tan afligidos por los pecados que cometieron, a veces cosas muy desastrosas, muy dolorosas, y están tan arrepentidos, pero no pueden obviamente volver el tiempo atrás y traen la culpa, y aunque una y otra vez hay que estar ahí. Siguiente, los que necesitan hablar y desahogarse, es decir, los que quieren un bote de basura y te agarran a ti de bote de basura solo para contarte todo y no más quieren hablar.
No quieren que tú les digas nada. Nomás déjeme desahogarme. Tengo ganas de hablar. Y te hablan y te cuentan y tú así. ¿Está bien? Bueno, desahógate. 7. Los que necesitan consejos sobre cuestiones que los angustian. O sea, obviamente eso es real también. Les preocupa que el papá, que la mamá, que el hijo, que el trabajo, que lo que sea. 8. Los que intentan poner en orden sus ideas conflictivas. Es que no sé si esto está bueno, no sé si esto está mal, debo hacer esto, debo hacer lo otro. O cositas como hasta dónde puedo hacer esto, hasta dónde. O sea, están buscando la rayita, hasta dónde pueden pecar y hasta dónde no pueden pecar. 9. Los que verdaderamente tienen el deseo de entenderse a sí mismos. O sea, gente que sí dice, quiero que me ayude, quiero que realmente me guíe, que me disipule. Muchas veces llegan personas así, me dicen, quiero que usted me disipule. Yo digo, bueno, yo les pregunto, ¿qué esperas? O sea, cuando me dices, ¿quieres que yo te disipule? ¿A qué te refieres? Porque a veces en la mente de ellos es una cosa y en tu mente es otra. Entonces hay que ver qué esperan de ti. 10. Los que sufren pero ignoran que su situación es un problema, sobre todo si es clínico, que necesita intervención de un médico. Realmente, ahí ya vimos hace rato, tú tienes que saber, le haces preguntas, sabes que tú necesitas ir a un médico. Hace poco me hablaba un pastor, era un pastor. Decía, pastor, es que tengo muchos días súper cansado, me decía, estoy bien cansado y he estado durmiendo un montón, yo creo que estoy deprimido. Y dije, ok, pues ya oramos, ¿y por qué estás deprimido? Pues es que no encuentro razón. Todo está bien, pero yo no me siento bien. Ok, y bueno, para no hacer la historia tan larga, a final de cuentas, tenía un desgaste físico tremendo. O sea, lo que tenía era sus nervios. Y yo le dije, Dios me mostraba en la oración como los cables de la electricidad cuando le quitan el plástico. Así yo veía en mi mente eso, veía unos cables así pelados, sin plástico. Le dije, tus nervios están destrozados, o sea, has estado trabajando. Y no, ya cuando le pregunté a qué horas te duermes, cuántas horas trabajas, no, el ingrato no paraba. Entonces fue un médico y pa' pronto, mire, bedoyecta inyectada, vete a relajar, y en 3 días estaba como nuevo. Entonces a veces son cosas así tan simples que uno piensa que es espiritual y no, es médico. Los que buscan alguna práctica, ¿verdad? O dinero, pues. O sea, que tú les des dinero. Y la verdad es que a mí me han visto el gabán más de una ocasión. O sea, híjole, hermano, es que luego te cuentan historias y uno dice, ¿y qué tal si es la neta, pobrecito? Y pues bueno, ya he aprendido que hay que darle, y si te están mintiendo, es su bronca con Dios. Pero a veces sí, el Espíritu Santo te dice, no, te está echando un cuento que ni se la cree. O sea, es un vividor. Y bueno, ya usted decide si les da o no les da, ya es cosa de usted. Los que echan la culpa de sus dificultades a otros, los que están relacionados, piden consejo, que venga y hágalo usted por mí, vaya y arréglelo por mí, ¿verdad? Típico que dice, lo voy a invitar a comer, pastor, y mi esposo no sabe, pero cuando estemos comiendo usted le empieza a predicar a mi esposo, ¿sale? O sea, usted arregle a mi marido, porque yo no puedo con él. Espera, eso no. 13. Los que quieren información acerca de cómo conseguir ayuda para satisfacer sus necesidades e intentar en realidad conseguir recursos de la comunidad. O sea, oiga, usted no tiene una palanca, oiga, usted no tiene un conocido. También te llegan de esos. Oiga, usted no sabe quién me da trabajo, oiga, usted no sabe si ahí la palanca que tiene usted en el gobierno me puede dar para mi casa. Bueno, a veces es genuino, a veces no. Recuerdo, híjole, una vez fuimos a visitar a unos hermanos que vivían muy lejos y que tenían sus casas de palo chuecas, o sea, y cuando fuimos con mi esposa dijimos, pobre personas, aquí se les va a caer, o sea, yo sentí tanta compasión. Y me acuerdo que empezamos a buscar ayuda, ¿verdad? Y una de tantas veces que fuimos a visitar, me fui hasta la parte de atrás de su casa y me encontré que tenía montones de tabique y tabicón apilado allá atrás. Y le dije, oye, pero aquí ya tienes tabicón, te hace falta el cemento, si quieres te ayudamos, aquí entre los hermanos te construimos. Dijo, no, no quiero. ¿Y por qué? Porque si construyo mi casa, el gobierno me va a dejar de dar. Así, hermanos, así. Entonces, bueno,
De todo hay en la viña del Señor, por ahí dice el dicho. Bueno, los 14, personas carentes de motivación que son traídas al pastor en contra de su voluntad. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Aquí le traigo a mi hijo, ¡pum! Y te sientan al chamaco y el otro está así. ¡Arréglemelo! ¡Haga algo! Y el otro no quiere, o sea, no quiere. ¿Qué puedo hacer? No quiere. Hay veces con ayuda de Dios podemos hacer tantitito, pero les preguntas, ¿estás aquí porque quieres? No, me trajeron. ¿Y a qué veniste? No sé. O sea, eso nos pasa y hay que saber qué hacer también en esos casos. Bueno, hasta aquí la consejería pastoral, pero vamos a ver un poquito de esto que está aquí, que hay una línea. Dice, en muchos casos las personas esperan que el pastor les arregle la vida. Y de una vez te digo, ese no es tu trabajo. Nuestro trabajo no es arreglarle la vida, es decirles lo que ellos deben hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Pero las decisiones las toman ellos. Punto. O sea, tenemos que saber hasta dónde me meto y hasta dónde no me meto. Yo uso la parábola de precisamente el buen samaritano. O sea, él ayudó, pero puso un límite. No se lo llevó a su casa. O sea, le curó las heridas, lo cargó, lo subió al burrito, lo llevó al mesón, dio dinero, le dijo, cuídamelo, yo te pago, pero yo sigo mi vida. O sea, porque hay que poner un límite. O sea, sí ayudo, sí tenemos que ayudar, pero tenemos que saber hasta dónde. Porque no se trata de que yo le resuelvo la vida a la gente. Ellos tienen que aprender, como ya les dije, a depender de Dios y a madurar y tomar sus propias decisiones y sufrir sus consecuencias, buenas o malas, de esas mismas decisiones. Dice, para ellos quizás el pastor en ocasiones, esto es muy fuerte, pero es cierto, para ellos el pastor quizás sea su última esperanza. A veces así sucede. Ya fueron con el psicólogo, con el psiquiatra, con el padrecito, con el brujo, con la bruja, con el gobernador, y ahora van contigo. Y quizás eres su última esperanza. Por lo tanto, a veces incluso las expectativas son muy altas, pero no debemos cargarnos, o sea, porque solo Dios cambia, no yo. Sin embargo, no olvidemos que no somos responsables de resolver la vida a nadie, solo somos responsables de hacer la voluntad de Dios en nuestro llamado y servirles y ayudarles a que ellos se encuentren con Dios. Eso es lo primeritititito. O sea, yo tengo que asegurarme que la persona que se me acerca a pedir consejo, lo primeritito que tengo que averiguar es si de verdad ha nacido de nuevo, si de verdad es salvo. Eso es lo primero. Antes que resolverle su bronca, a ver. Y me ha pasado aún con líderes. Me acuerdo mucho, yo tenía, he aprendido. Tenía un hombre de líder que no había nacido de nuevo. Pero él parecía que sí, o sea, él actuaba como que sí, él fingía como que sí. Y un día entró en una crisis pues, de la vida, entonces estuvimos ahí en consejería y de repente yo le empiezo a hacer preguntas y me doy cuenta que no entendía el evangelio. Me di cuenta que realmente no había nacido de nuevo. Y yo me asusté, yo dije, lo tengo de líder. Yo dije, ay, ¿cuántos pastores no habrá así? Espero que ninguno, ¿verdad? Tenemos que averiguar primero eso, antes, ok, vienes no porque venga a la iglesia. O sea, el hecho de que venga a la iglesia no me dice que ya nació de nuevo. Entonces primero vemos eso, ya te encontraste con Dios, si tú te mueres hoy, ¿qué pasaría con tu alma? Si la respuesta que me dan no es satisfactoria, me olvido del asunto y me voy a lo primario, porque ¿de qué me sirve que gane todo el mundo si al final pierde su alma? Entonces vamos a lo primero, que realmente tengan un encuentro con Dios y después Dios dará el resto. Muy bien, hasta aquí es consejería pastoral. Ya en algún momento dije, daremos curso ya más a profundidad de estas cosas, no lo sé, pero por lo pronto hasta aquí. Pero vamos al número 3. Pastorear es liberar, pastorear es sanar y aconsejar. Número 3, pastorear también es simplemente acompañar. Eso es pastorear, acompañar. Y ahorita explico eso de acompañar. Nada más para saber cómo voy.
¿Faltan 15? Gracias, pónmelo así. Pastorear es acompañar. ¿A qué me refiero con acompañar? Bueno, hay eventos que yo llamo socioespirituales. Eventos socioespirituales. Es decir, que no son eventos netamente sociales ni netamente espirituales. Son socioespirituales y que son muy importantes en la vida de nuestras ovejas. Y como pastores tenemos que acompañarles en esos eventos. Vamos a ver cómo que, bueno, pues las bodas, obviamente, hay que casar, hay que saber casar. Ahora, pero esto de la casada es un relajo también, porque también tenemos que saber cómo, cuándo, dónde, a qué horas y por qué. Porque te vas a encontrar, simplemente hace poquito me llamó una persona y me dijo, oiga, pastor, hace mucho que no voy, pero mire, la verdad es que tengo una pregunta, tengo una amiga, ¿verdad?, que se va a casar al civil tal fecha. Y su novio no es cristiano, ella hace mucho que ya no va tampoco, pero ella sí es cristiana, ¿verdad? Y se van a casar solo al civil, pero quieren ver si un pastor o alguien puede ir a dar unas palabras después de la boda civil. No es precisamente una boda religiosa, solo quieren que vayan a dar unas palabras. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es correcto? ¿No es correcto? O sea, esto es un ejemplo. ¿Qué hacer? ¿Voy? ¿No voy? ¿Se vale? ¿No se vale? Ahorita vamos a ver. Las bodas en nuestro país, que es México, digo, ¿por qué México? Porque van a estar escuchando esto en España. En México, por lo menos, los pastores no tenemos la facultad legal para casar. O sea, realmente nosotros no casamos a nadie. Lo que hacemos es bendecir un matrimonio. Y es algo que usted tiene que saber. Yo bendigo un matrimonio, no caso. Por eso es importante primero que se casen al civil. Por lo menos en México. Sé que en Estados Unidos creo que sí es cualquiera de las dos. O la religiosa y las dos es válida. No sé si estoy equivocado. Pero por lo menos aquí no. Aquí es legalmente se casan al civil y después vienen con nosotros para bendecir el matrimonio. Eso es lo que hacemos los pastores. Y tenemos que saber qué hacer. Yo le animo como pastor a que usted por favor se aprenda de memoria los votos. En lo personal se me hace muy... que usted tenga que estar leyendo la hojita si es algo que es parte de su trabajo. Memoríceselo, no está tan difícil. Es parte del trabajo. Entonces, así como, no sé, el médico no va a sacar ahí el libro de a ver dónde está la medicina. No, se tiene que memorizar unos nombres de medicina tan rarísimos. Digo, nosotros también nos podemos memorizar los votos, qué va, es parte de nuestro trabajo. Ese es un consejo, ¿verdad? Dice aquí, no realizamos bodas de parejas que no estén casadas al civil. Eso es algo que es por ley. Usted tiene que preguntar, ¿ya se casaron al civil? No, entonces hasta que te cases. Mientras no te puedo casar. Y les explico por qué. La boda se realiza de acuerdo al gusto y deseo de los novios, lo cual se planea con anterioridad. Y los elementos simbólicos mínimos de una boda, que yo considero, son básicamente dos, son los mínimos. Con unos anillos y con una Biblia, suficiente. Tú los puedes casar en su casa, o bueno, bendecir en su casa, con sus anillos y con su Biblia. No tienen que gastarse la millonada si no quieren. Lo mínimo es eso, punto. Ahora, obviamente, pues ya si quieren más relajo se puede hacer, pero con eso es suficiente. A partir de eso ya se incrementa según el gusto, los gastos y todo lo demás. Ahora, pero aquí hay sugerencias. Bueno, aquí puse una sugerencia de lo que es un programa de boda, porque a veces también algunos no saben cómo. Quizás usted es pastor y ya sabe cómo. A lo mejor tú nunca vas a casar porque nunca vas a ser pastor. Bueno, pero por lo menos es una idea. Esto obviamente se puede modificar. Pero dentro de las bodas están también la renovación de votos. Es decir, los aniversarios, que 25 años, que 50 años, que bla, bla, bla. Hay que saber hacerlos. ¿Cómo se hacen? Hay que saber hacerlos. Pero luego yo puse aquí, ¿qué hacer en las siguientes situaciones? Número 1, la novia está embarazada. ¿Los caso o no los caso? Número 2, uno de los dos no es cristiano. ¿Los caso o no los caso? Número 3, uno de los dos es menor de edad. Bueno, ahí da, pero suele pasar.
Obviamente si se casaron al civil es porque tuvieron el consentimiento de los padres, pero ahí es otro rollo. ¿Qué sigue? Se quieren casar en la iglesia cristiana, pero también en otra religión. Me ha tocado. Es que queremos casarnos aquí y en un mes en la otra. ¿Qué vas a hacer? Uno de los dos es su segunda nupcias, pero no está divorciado aún, porque es que no me quiere dar el divorcio. ¿Cómo le hago? Ninguno de los dos son cristianos, pero se quieren casar por la iglesia cristiana. También eso me ha tocado. Que vienen, no somos cristianos, pero nos gustan las bodas cristianas y nos queremos casar. ¿Nos puede casar, sí o no? ¿Qué vas a hacer? Tienen mucho tiempo viviendo juntos, pero tienen asuntos legales sin resolver con parejas anteriores. ¿Los casas? A esto y más cosas se enfrenta uno. Ahora, no sé si ya tienen la pregunta, ¿qué hago, pastor, si los caso o no los caso? A veces hay que analizar las situaciones, ¿no? Y obviamente lo primero que tenemos que hacer es que se arreglen con Dios. Por eso le llamo yo eventos socioespirituales, porque la gente piensa que es un evento social. Y yo cuando percibo eso, inmediatamente los ubico. Esto no es solamente un asunto social. No es nomás para ponerte un vestido blanco carísimo y salir en el Facebook con tu boda y qué padre. No, esto tiene también un tinte espiritual. Y nos vamos a la Biblia y les enseño que hay un cambio de autoridad. Dice que el varón pasa a ser cabeza de la mujer. Y hay que enseñarles, tenemos que enseñarles. Porque aún me ha tocado casar hijos de pastores que piensan que es un asunto social y nada más. Hay que ubicar a la gente, es socioespiritual. Algo sucede y yo como pastor soy parte de eso. Entonces yo tengo que saber que no nomás voy delante de Dios a declarar marido y mujer y bendecir algo que yo estoy viendo que va a ser un bronconón después y que yo soy parte de eso. Entonces hay que ubicar a las personas. Mira, esto es más serio de lo que piensas. Por ejemplo, él no es cristiano, ok. Fíjese, yo escuché que un pastor me encantó, muy rudo, pero me encantó. Supo que llegó la chica, ¿no? Con su novio no cristiano y nos vamos a casar y él no es cristiano, no, pero me acompaña a la iglesia, ¿verdad? Ah, ok, los quiero en mi oficina. Se los llevó a los dos a la oficina y estaban ahí la muchacha y el muchacho. La muchacha supuesta cristiana, digo, porque ella decía que era cristiana y él no cristiano. Entonces el pastor no habló con ella, habló con él. Y tú piensas, lo evangelizó. No, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, ¿sabes qué, fulano de tal? Yo que tú no me casaba con esta. ¿Sabes por qué no? Porque esta mujer no es capaz de obedecer a Dios. ¿Tú crees que te va a obedecer a ti? Sí le dijo. O sea, no manches, no, yo que tú ni me metí. Yo no soy tan rudo, obviamente. La idea ahí es tratar de compartir el evangelio a ese hombre. Pero mira, el punto es que casi siempre te dicen que sí con tal de casarse. Y ahí tiene que entrar el discernimiento y ver que nomás te están dando el avión para que los cases. O sea, es bien complicado, hermanos. Yo por eso no tengo una regla de sí o no. Trata con el asunto, que Dios te dirija, que Dios te dé sabiduría y yo no sé, porque cada asunto es peculiar y es único, ¿ok? Entonces, bueno, dice aquí, con el corazón lleno de empatía al dolor. Ya me salté, perdón. Presentación de bebés, que es otro asunto espiritual. Mire, realmente la Biblia no nos manda a presentar a los bebés. No se vaya a rasgar las vestiduras, ¿eh? Pero la Biblia no nos manda a hacer eso. Tenemos que entender que muchas de estas cosas son adaptación a la cultura, ¿verdad? Para tratar de usar los ritos anteriores y cristianizarlos. Básicamente, o sea, lo que es el asunto de los 15 años, la presentación de bebés y este tipo de cosas fueron cosas que fueron adaptadas. En la Biblia no está que usted celebre 15 años, por ejemplo. Pero bueno, se hacen.
Y la presentación de bebés es algo parecido, es en sustitución un poco al bautismo de bebés y la presentación que se hace en la religión mayoritaria, ¿verdad? De llevar a los niños a los 3 años a presentar. Pero bueno, obviamente echamos mano de lo que el Antiguo Testamento dice de que se presente al primer nacido varón, delante del Señor se consagre. Pero eso se refiere solo al primero y al varón, los demás ya no. Y ya nosotros agarramos eso y dijimos, bueno, pero lo hemos adaptado con el deseo de dedicarle a nuestros hijos a Dios. Y es ahí donde entra la parte espiritual. O sea, no nomás es un asunto social de saque la foto, presenté a mi bebé y ya todos muy lindos y peinados de salón. Pero espérate, o sea, es un compromiso el que acabas de hacer y es algo serio. 3 cosas prometiste. Prometiste llevarlo a Cristo, prometiste leerle la Biblia y prometiste darle ejemplo. Y hay que hablar estas cosas porque es algo espiritual, no es un asunto solo social. Si no estás dispuesto a cumplir tu palabra, mejor no presentes a tu bebé, no lo dediques porque es puro rollo. Y yo soy falsamente ahí involucrado en este asunto. Entonces hay que preparar a la gente. Entonces ya ahí está todo eso, ya lo expliqué. Los 15 años, como dije, es otro relajo social, pero que se ha adaptado y que también tenemos, mire, los 15 años, si no hablamos con la gente, se presta mucho al folclor carnal, pero así, de volada, o sea, entonces tenemos que decir, mira, esto de los 15 años es realmente agradecer por la vida, pero que la muchacha haga un compromiso de pureza. Y a veces pues ya no hay pureza. Pero entonces hay que seguirle allí y tiene que ser algo socioespiritual. Y se tiene que tomar muy serio el asunto. No nada más es vente y te pongo la corona y la muñequita y verdad. Y qué bonito tu vestido, ampón, y la muchacha con la pestaña postiza que ni te hace caso porque está nerviosa. O sea, a veces me han tocado, ay, la verdad es que me han dado ganas de salir corriendo cuando me han pedido que vaya a celebrar 15 años en un salón de fiestas. ¿Sabe qué? Yo no hago eso ya. Porque es horrible, horrible. El salón de fiestas lleno de mesas, ¿verdad? Con la música punch, punch a todo lo que da. Los niños corriendo allí. Tú hablando como loco. Nadie te hace caso. Es horrible. No somos maniquíes. O sea, no nos prestemos a cosas sociales nada más. Hablemos. ¿Vas a hacer esto? Hazlo así. Si no, ¿sabes qué? Por eso tenemos que dar ejemplo y enseñar. Bueno, los funerales. Tengo poco tiempo, pero esto es muy importante. La verdad, pues me quise saltar lo de los 15 años. Estoy hablando de acompañar a la gente, que es parte de nuestro trabajo, acompañarla en sus eventos socioespirituales. Los funerales. Realizar un funeral no suele ser sencillo por el dolor que conlleva el evento. Sin embargo, como pastores tenemos que sobreponernos incluso a nuestro propio dolor en un funeral. Sobre todo cuando, ay, pues a la persona que murió quería, o sea, a veces uno tiene que agarrar fuerzas del Señor y sobreponerte a tu propio dolor para salir adelante. Entonces, un funeral suele ser una excelente oportunidad para compartir el evangelio. Normalmente yo lo aprovecho por lo sensible de la situación. O sea, las personas están sensibles al dolor, a la muerte. Entonces a veces es tierra muy fértil. Cuando se trata de la muerte de un ser querido, esto es importante. Una oveja que amaste mucho, un miembro de la familia de Dios que falleció en circunstancias aceptablemente naturales, es decir, pues ya estaba viejita o viejito, ya le tocaba, podríamos decir. Suele ser un evento muy sensible, muy emocional, muy especial y hasta cierto punto fácil de realizar. Hasta cierto punto. Pero, ¿qué hacer cuando? ¿Cómo realizamos un funeral de alguno que no es cristiano? ¿Cómo realizamos un funeral de alguien que se suicidó? ¿Cómo realizamos un funeral de alguien que murió en una tragedia? ¿Cómo realizamos un funeral de un niño o un joven, alguien que murió siendo joven o muy niño? ¿Cómo realizamos el funeral de un bebé que nace muerto? Tenemos que saber qué hacer. Me ha tocado todo eso.
He estado en funerales de no cristianos, en funerales de alguien que se suicidó, en funerales de alguien en una tragedia, en funerales de niños y de jóvenes, en funerales de bebés. Me ha tocado. Y cada uno tiene su peculiaridad. Lo que tenemos que hacer en estas cosas, como consejo, es no te enfoques en el muerto. Enfócate en los vivos. Ese es mi consejo. Porque si no, te vas a meter en broncas. O sea, si simplemente alguien que se suicidó, olvídate del muerto. O sea, háblale a los vivos. Desenfócalos con la ayuda del Espíritu Santo y llévalos a ellos a encontrarse con Dios. Ese es mi consejo. No es sencillo. Quiero terminar con este ejemplo. Recuerdo cuando en la iglesia fallecieron jóvenes por un accidente. 2 murieron. Fue horrible, la verdad. Una tragedia. Y yo recuerdo eso que les dije. Tuve que sobreponerme a mi propio dolor. Porque recuerdo cuando entré a esa sala velatoria. Era un lamento general. Literalmente casi aullidos. Todo mundo devastado. Yo con dolor. Y tuve que entrar y tomar control en el nombre de Jesús de aquello. Y llevar a todos mis hermanos al Señor. No es nada sencillo. Porque el ambiente es tan pesado. Porque, repito, tú mismo estás sufriendo. Cosas, a mí me tocó hablar por teléfono a las madres de esos hijos que murieron. O sea, imagínate, es parte de nuestro trabajo. Agarrar el teléfono y decir, tu hijo está muerto. Eso no es nada sencillo, hermanos. Pero es parte de lo que uno tiene que saber hacer. Y parte de lo que Dios nos da la gracia. Yo recuerdo que tuve que sobreponerme y hablar con autoridad. Y ubicarnos en donde estábamos. Dios nos ayuda, pero tenemos que desarrollar muchas habilidades, hermanos. Más adelante hablaba incluso hasta nos ponen hasta de maestros de ceremonias, de payasos. Hasta eso tienes que hacerlo a veces. Como pastor. Pero bueno, esto es pastorear. ¡Qué emoción! Bienvenidos a la vida pastoral. Hay mucho que aprender, pero Dios nos ayuda, como dije hace rato, y el Señor está con usted y conmigo, y no dejemos de prepararnos y de aprender y de seguir estudiando. Entonces, bueno, nos vemos el viernes, si Dios lo permite. Muchas gracias por este tiempo, luego lo disfruto mucho. Dios le bendiga, gracias.